Muy buenas amigos queridos, es un placer, un gusto grande acompañarles una vez más en esta nuestra séptima sección del análisis breve de la parábola de Mateo 20, los obreros de la viña. Terminamos de analizar muy brevemente, muy sintetizadamente, cómo en los obreros del primer grupo, el pueblo judío, los tres elementos que la Biblia manifiesta o da a conocer como el paquete de la verdad fueron pisoteados uno tras otro, de tal forma que se abandonó de parte de ese grupo lo que la Biblia denomina como la verdad. Y entonces se hace necesaria la invitación a un segundo grupo de obreros en la parábola, lo que dio lugar al surgimiento de la iglesia cristiana, empezada por nuestro Señor Jesucristo con sus primeros miembros como los apóstoles, o los apóstoles como los primeros miembros. Pero nos corresponde entonces ahora analizar este segundo grupo, iniciado con los apóstoles o la iglesia apostólica, y que continuó durante varios siglos. ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos en lo que tiene que ver con este paquete de la verdad, que es el que distingue al remanente de Dios a través de las diferentes épocas de la historia de su pueblo? Bueno, es lo que nos corresponde ver en esta ocasión. La iglesia cristiana apostólica se mantuvo en su firmeza durante prácticamente, con poquísimas excepciones, durante el primer siglo. Los primeros 100 años fueron años de fidelidad por parte de esta iglesia, con pocas excepciones esporádicas por allí y por allá de algunos integrantes de ella, pero en forma general, como iglesia, la iglesia se mantuvo pura durante el primer siglo. Pero a partir del segundo siglo, y esto por causa de la ausencia de los apóstoles, estos tres elementos de la verdad empezaron a ser movidos de sus bases. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, se rechazó en primer lugar, conforme pasó el tiempo. Yo no cuento, ni ustedes tampoco, con el tiempo como para que veamos en esta sección toda la historia de esa. Pero vamos a tratar de sintetizarlo lo máximo posible. Se rechazó a Cristo al rechazar su humanidad. Rechazaron su humanidad. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo la iglesia, después de pasado el primer siglo, repito, y ya en ausencia de los hombres que primeramente tuvieron ese contacto personal con nuestro Señor, el fundador de la iglesia sobre sí mismo, el Señor Jesucristo, en ausencia de ellos, cómo se fueron dando estos pasos hacia la apostasía en lo que respecta a la persona de Jesucristo? Bueno, la entidad que resultó del hecho de que la iglesia primitiva se apartara de la fe que fue dada una vez a los santos fue lo que con el tiempo llegó a denominarse Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o lo que es lo mismo, el papado. Llegó a establecerse el papado. Esto debido a las conexiones que la iglesia primitiva fue extendiendo, los lazos con los que se fue uniendo o permitiendo que el paganismo se infiltrara en sus filas. Con el tiempo, esta amalgamación de creencias cristianas con las paganas llegó a formar la entidad que llegó a denominarse Iglesia Católica, Apostólica o Romana, o lo que les decía que es lo mismo, el papado. ¿Y cómo rechazó esta entidad, el papado, a Cristo, el primer elemento de la verdad? Lo hizo al sustituir la enseñanza apostólica respecto a las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Repito, ¿cómo rechazó esta entidad a Cristo? Lo hizo al sustituir las enseñanzas apostólicas respecto a las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Veamos esto un poco más de cerca para irlo entendiendo. Como divino, Cristo, el representante del Padre y a la vez el Espíritu Santo,
le representa a Él en la tierra después de que se fue, pero Cristo sigue siendo el representante del Padre. Como tal, ¿cómo fue que fue rechazado por esta entidad? ¿Cómo alteró la Iglesia Católica este concepto de Cristo como divino, como Dios? Bueno, lo hizo de dos formas. En primer lugar, usurpando en esta tierra el lugar de Dios, el lugar que solo lo representaba Cristo y luego su representante, el Espíritu Santo. ¿Cómo resultó la Iglesia Católica rechazando esta doctrina fundamental de las Escrituras, que es la divinidad de Cristo? Repito, usurpando el lugar que solo le corresponde a Cristo. ¿Cómo fue esto? Ya la Escritura en el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas, específicamente en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, nos lo había presentado de antemano, que esta entidad iba a hacer esto. En el capítulo 2, versículos 3 y 4, hablando de esta entidad, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrás, hablando de la segunda venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí viene el punto: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy yo no voy a entrar en citas donde en forma abundante los teólogos católicos y escritores católicos se explayan, se extienden en defender al poder papal como representante directo de Dios aquí en esta tierra. Eso estaremos viéndolo en otras exposiciones que tienen que ver con el catolicismo, en la sección de credos contemporáneos que estaremos compartiendo con ustedes. Allí miraremos todas estas declaraciones. Usted nomás puede ir a la Enciclopedia Católica y algunos otros libros católicos donde usted puede ver con total claridad la posición católica sobre lo que es el papado. Notarán citas o declaraciones como que es otro Dios en la tierra, que él definitivamente es declarado Dios, según ellos por Dios mismo. Pero bueno, eso estará viéndose en otra ocasión. Lo que ahora nos interesa es entender cómo fue que esta iglesia sustituyó la divinidad de Cristo, cómo apostató contra la doctrina bíblica de la divinidad de Cristo. Lo hizo, en primer lugar, colocando sobre esta tierra a un representante de Cristo, sustituyendo así al único representante que Cristo autorizó como tal o señaló como tal, que vendría como representante de él, al Espíritu Santo. Al colocarse el papado en lugar de Cristo, y eso es lo que indica su título, Vicarius Filii Dei, representante del Hijo de Dios, al colocarse en lugar de Cristo, está usurpando el lugar que le corresponde a Cristo, que únicamente puede ser ocupado por el Espíritu Santo, que es su representante legítimo. Pero además esta doctrina fundamental de la divinidad de Cristo como Dios, fue brutalmente, disculpen el término, pero no encuentro otro que pueda definirlo, a través de la doctrina de la transubstanciación. La misma. La transubstanciación es la enseñanza dentro de la teología católica de que cuando el sacerdote levanta el copón de las hostias y pronuncia en latín las palabras que pronuncia, a partir de ese momento, entonces él, el sacerdote, por la autoridad que la iglesia le ha dado, tiene como potestad convertir ese pedazo de pan en el mismo cuerpo de Cristo. Si ahondan un poco en esta teología, encontrarán que lo que se enseña es que en la realidad, en el fondo del asunto, el sacerdote crea al Creador. Por eso es que
La hostia no debe masticarse porque se estaría mordiendo, masticando al Creador, debe ser tragada. Pero en este punto es impresionante leer declaraciones que, como les dije, estaremos viendo en otra ocasión cuando veamos la sección de catolicismo y cuál es su posición sobre la misa, basados en declaraciones de ellos mismos, de sus propios documentos. Pero se presenta al sacerdote en la teología católica creando al Creador. De paso, una de esas declaraciones señala que esté donde esté Cristo, esté haciendo lo que esté haciendo en los cielos, a la orden del sacerdote, él está en la obligación de responder a su orden, la de los sacerdotes, de venir y convertirse en ese momento. Permitir que el sacerdote convierta ese pan en el cuerpo mismo de Cristo. Y dice, aun cuando los sacerdotes fueren sus peores enemigos. Eso dice el documento. Esto es impresionante, pero el punto es, a través de la sustitución de Cristo por el papado y a través de la institución de la doctrina de la transubstanciación, fue eliminada, fue abandonada, fue rechazada, se apostató sobre la doctrina de la divinidad de Cristo, sustituyéndosela por mediación humana a través de los sacerdotes, que no solamente tienen el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo según la teología católica, sino que también pueden mediar por el hombre. Ya leíamos en 1 Timoteo 2:5 que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. De paso, si ustedes analizan algunas versiones de la Biblia que han sido alteradas para que calcen ahora con estas doctrinas, 1 Timoteo 2:5 no dice porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, sino que dice porque hay un solo Dios y solo un hombre mediador. Es decir, como hombre solo hay uno, dicen esas versiones. Eso abre la ventana para que pueda haber mediación a través de otra persona que no es hombre. Ya estaremos viendo en eso un poquito después. Estamos hablando de la mediación de María en ese caso, pero ha sido acomodada esa traducción para que luego sirva para eso. Estaremos viéndolo en otra ocasión con tiempo. Pero, y en el otro lado, en lo que respecta a la naturaleza humana de Cristo, ¿cómo alteró la Iglesia Católica esta doctrina? Completando así su apostasía respecto a la doctrina sobre la persona de Jesucristo. Bueno, la Iglesia Católica en su teología se apartó de la doctrina bíblica de la naturaleza humana de Cristo con la invención de la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, la Madre de Jesús. La Iglesia Católica enseña que para que María fuese una habitación idónea para Cristo, Dios decidió protegerla de la corrupción del pecado de Adán. Y en 1854, la Iglesia Católica definió formalmente esta doctrina conocida como la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María, para que no se confundan como muchos lo han hecho, no habla de la concepción de Jesús por parte de ella, no. La Inmaculada Concepción de María es que ella fue concebida en forma inmaculada, es decir, desde que ella fue concebida, fue inmaculada. La Inmaculada Concepción de María, y durante toda su vida, por lo tanto, nunca tuvo naturaleza pecaminosa como la tenemos los seres humanos. Para eso, permítanme leerles la declaración de esta doctrina. Leo de Ineffabilis Deus, del Papa Pío IX. Dice así: proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles.
Papa Pío IX, Ineffabilis Deus. Repito la declaración. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios. Es decir, esta doctrina, esa enseñanza, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. En esta misma línea, el autor católico, el presbítero J. Rafael Faria, profesor del seminario de Pamplona, Roma, en su obra Curso Superior de Religión, Dogma, Moral, Culto y Apologética, en la 9ª edición, Bogotá, 1957, en la página 91 y 92, explicando esta misma creencia, él lo presenta en sus palabras. Me refiero a este documento. No sé si puede enfocarse en la cámara porque es un poco borroso por viejo. Sí, en el libro, en la página 91 y 92 de este documento católico, dice así: el inciso 147, sección C, dice: excepción del pecado original. Todos los hombres contraen el pecado original, con excepción de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Primero, Cristo no incurrió en él por derecho de naturaleza, ya que por su concepción milagrosa no estaba sometido a la triste herencia de Adán. Segundo, la Virgen María tampoco lo contrajo, aunque ya no por derecho, sino por especial privilegio de Dios, que se llama su Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de María consiste en que María, por especial privilegio de Dios y en previsión de los méritos de Cristo, desde el primer instante de su ser se vio adornada con la gracia. Se dice: por especial privilegio, porque María, como descendiente de Adán, hubiera debido contraer el pecado original, y si no lo contrajo, fue por especial gracia o privilegio de Dios. B. En previsión de los méritos de Cristo, porque María necesitó ser redimida, como los demás hijos de Adán, solo que en ella la redención fue más admirable. A nosotros nos levanta después de caídos en el pecado. A María no le permitió caer. C. Desde el primer instante de su ser se vio adornada con la gracia, es decir, desde que su alma se juntó con su cuerpo, estuvo aquella revestida de la gracia santificante. Esta es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María por este autor católico. En la misma Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX recalca que según la Iglesia Católica, María fue creada sin una naturaleza de pecado y fue, dice él, por siempre absolutamente liberada de toda mancha de pecado, toda bella y perfecta, permaneciendo libre de todo pecado personal durante toda su vida. Y dice también este mismo documento que su santa inocencia y santidad son tan excelentes que uno ni siquiera podría imaginar nada superior a eso, y la cual, fuera de Dios, ninguna mente podría tener éxito en comprender plenamente ese misterio. En las declaraciones del Papa. Ahora bien, ¿cómo afecta esta doctrina católica de la Inmaculada Concepción de María la doctrina bíblica de la naturaleza humana de Cristo? Veamos un poco más de cerca esto. La doctrina apostólica
sobre la naturaleza humana de Cristo, plasmada en las páginas del Nuevo Testamento, es que la naturaleza humana que asumió Jesús fue la naturaleza caída en semejanza de carne de pecado, como la nuestra. Algunos textos, solo como ejemplo nomás, porque no analizaremos aquí la doctrina de la naturaleza humana de Cristo como tal. Ese es un video que estaremos presentando aparte totalmente, pero a manera de ejemplo nomás. Hebreos 14:15, la epístola a los Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15, 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el capítulo 2 y el versículo 14, así que por cuanto los hijos, tú y yo, nosotros, los seres humanos caídos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Romanos 8:3, en esta misma línea, leemos lo siguiente, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Noten, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 4, versículos 2 y 3, primera de Juan 4, 2 y 3, leemos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, la naturaleza pecaminosa en su condición regenerada fue la que Cristo tomó. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en su misma concepción. Para que podamos entender un poquito mejor esto, podemos hacerlo con nuestro ejemplo. El creyente es engendrado por el Espíritu Santo desde su conversión. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo desde su concepción. Entonces, sobre la misma naturaleza humana, o en la misma naturaleza humana que nosotros tenemos, esa misma naturaleza humana Jesús la tomó, pero como Él fue concebido por el Espíritu Santo en esa naturaleza humana caída que tenía María, entonces Él fue engendrado desde su concepción. Cuando el ser humano es engendrado por el Espíritu Santo, cuando acepta a Jesucristo como su Salvador, allí pasa a ser igual Hijo de Dios, según el capítulo 1 de San Juan. La enseñanza bíblica del Nuevo Testamento en relación a la naturaleza humana de Cristo es que Él tomó naturaleza carnal, naturaleza como la nuestra, carne pecaminosa. Fue la naturaleza que Él tomó porque era la que tenía María, ella no tenía otra naturaleza. Pero entonces, ¿cuál era la enseñanza o la doctrina enseñada por los apóstoles en estos y en otros textos afines respecto a la naturaleza humana de Cristo? Bueno, la que mencionamos ya, pero permitamos que nos lo expliquen algunos de los más renombrados teólogos protestantes del círculo del cristianismo. ¿Cómo entendieron estos grandes hombres, teólogos, hombres del saber bíblico? ¿Qué era lo que enseñaron los apóstoles en estos textos que leímos? Antes de echar una ojeada a lo que estos grandes pensadores expresaron al respecto, permítanme compartir con ustedes una declaración del reconocido teólogo, el doctor Jean Sucher, en su obra Tocado por nuestros sentimientos. Jean Sucher fue presidente de la Comisión de Investigación Bíblica de la División Euroafricana
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y fue secretario de la misma división. En el libro mencionado, en la página 9, él dice así: respecto a la naturaleza humana de Cristo, dice: los más eminentes teólogos protestantes de la segunda mitad del siglo XX, tales como Karl Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann, J.A. Robinson y otros, se han declarado abiertamente en apoyo a la naturaleza humana afectada por la caída. Continúa diciendo el doctor Jean R. Schurcher: Karl Barth fue el primero a declarar su apoyo a esa explicación, la naturaleza humana de Cristo caída, en un artículo publicado ya en 1934, titulado Teología Eclesiástica de la Revelación del documento Existencia Teológica Hoy. Sin embargo, continúa diciendo el doctor Schurcher, su más amplio análisis, el de Karl Barth, es encontrado en Dogmática bajo el título Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso está en Dogmática, volumen 1, parte 2, páginas 132 y 171. Todo esto lo menciona él en su libro, Tocado por Nuestros Sentimientos. Y sigue diciendo acerca de lo que dice Karl Barth. Dice: habiendo afirmado su creencia de que Jesucristo era verdaderamente Dios, él, Barth, considera, dice el doctor Schurcher, pormenorizadamente cómo el Verbo se hizo carne. Para él, para Karl Barth, dice Schurcher, no había ninguna posible duda sobre la caída naturaleza humana de Jesús. Y entonces nos da una declaración de Karl Barth. Dice así, este está tomado de Tocado por Nuestros Sentimientos, citando a Karl Barth en Dogmática, volumen 1, parte 2, página 152. Dice así Jean Schurcher sobre la declaración de Karl Barth, o citando a Karl Barth: él, Jesús, no era un pecador, mas interior y exteriormente su situación era de un hombre pecador. Él nada hizo de lo que Adán practicó, sino que vivió en la forma en la que precisó asumir como base el acto de Adán. Él soportó inocentemente todo aquello de que hemos sido culpados, Adán y todos nosotros en Adán, espontáneamente. Él se solidarizó con nosotros y entró en necesaria asociación con nuestra perdida existencia. Apenas de ese modo podría la revelación de Dios a nosotros y nuestra reconciliación con Él manifiestamente volverse un evento en Él y por Él. Luego, dice Schurcher, habiendo justificado sus conclusiones, refiriéndose a Barth, con versos de Pablo y la epístola a los Hebreos, Barth añade: pero no debe haber cualquier debilitación o ensombrecimiento de la salvadora verdad de que la naturaleza que Dios asumió en Cristo es idéntica a nuestra naturaleza, como nosotros lo entendemos a la luz de la caída. Si eso fuese diferente, ¿cómo podría Cristo ser realmente semejante a nosotros? ¿Qué relación tendríamos con Él? Estamos delante de Dios caracterizados por la caída. El Hijo de Dios no apenas asumió nuestra naturaleza, sino que penetró en la concreta forma de nuestra naturaleza, bajo la cual estamos delante del Señor como hombres maldecidos y perdidos. Él no creó o estableció esa forma diversamente de la nuestra. Aun cuando era inocente, Él se hizo culpado a despecho de ser sin pecado. Él se volvió pecado, pero esas cosas no deben llevarnos a disminuir su completa solidaridad con nosotros y de ese modo alejarlo de nosotros. Está citando Schurcher de Barth de Dogmática, volumen 1, parte 2, página 153.
lo cita Schurcher en Tocados por nuestros sentimientos, página 10. Otro renombrado teólogo protestante que tenía muy claro cuál era el concepto presentado por los apóstoles en el Nuevo Testamento respecto a la naturaleza humana de Cristo caída fue Emil Brunner. Una vez más, el doctor Jean Schurcher, quien nos da la siguiente declaración de Brunner, tomada de Dogmática, en este caso de Brunner, volumen 2, página 322, nos dice así: después de decirnos déjenme ver la cita directa de él, es la que sigue. Dice: el hecho de que él, Cristo, haya nacido de mujer, así como nosotros, muestra que él era verdaderamente hombre. Otro respetado teólogo protestante en sostener lo mismo, como ya se mencionó, fue, entre otros, Oscar Cullmann. De él nos dice el doctor Schurcher, quien en su comentario sobre Filipenses 2, 5 al 8, que escribe lo siguiente. Dice: a fin de asumir la forma de siervo, fue necesario, antes de más nada, tomar la forma de hombre. Vale decir, un hombre afectado por la decadencia humana. Ese es el significado de la expresión volviéndose semejante a los hombres. Verso 7. El sentido de homoiomati, el texto griego, es perfectamente justificado. Aún más, la siguiente frase, sigue diciendo Cullmann, enfatiza que al encarnarse Jesús hombre aceptó completamente la condición de los hombres. Aquel que en esencia fue el único Dios hombre se volvió por la obediencia a su llamado un hombre celeste, de forma a cumplir su obra expiatoria, un hombre encarnado en carne pecaminosa. Está citando aquí Schurcher a Cullmann, página 154. En la página 10 de su libro, el de Schurcher, Tocado por nuestros sentimientos. Otro destacado teólogo protestante en la lista de los defensores de que la naturaleza humana tomada por Cristo fue la caída y que esa fue la enseñanza de los apóstoles, por lo tanto en el Nuevo Testamento, es el obispo anglicano J.A. Robinson. De él nos dice lo siguiente el mismo doctor Jean Schurcher. Dice, citando a Robinson: o más bien hablando de Robinson, sería lastimable dejar de mencionar aquí la posición del obispo anglicano J.A. Robinson, que en su estudio sobre el concepto de cuerpo en la teología paulina se expresó más claramente que cualquier otro sobre la naturaleza humana de Jesús. El primer acto en el drama de la redención, escribió él, dice Schurcher, es la autoidentificación del Hijo de Dios hasta el límite, pero sin pecado, con el cuerpo carnal en su estado caído. Está citando las palabras de Robinson. El cuerpo, un estudio de la teología paulina, Londres, SCM Press, limitado, 1952, página 37. Otra declaración de Robinson, citada también por Schurcher, es: la teología cristiana ha sido extraordinariamente reutante en aceptar valientemente las audaciosas y casi rudas frases que Pablo usa para demostrar el agravio del Evangelio en ese punto. La naturaleza humana de Cristo en carne pecaminosa. La tradicional ortodoxia católica protestante sostiene que Cristo se encarnó en una naturaleza humana no caída. Robinson, página 37 y 38. Él está diciéndonos aquí que ha habido una obstinada negación a aceptar la doctrina enseñada por los apóstoles de la naturaleza humana de Cristo caída, y que contrariamente lo que se enseña por parte del protestantismo junto con el catolicismo es que Cristo tomó naturaleza humana no caída. Y termina
diciendo el mismo Robinson en la página 38, pero si la cuestión es reafirmada en sus términos bíblicos, no hay razón para temor, y realmente son ellos los términos más importantes a investigar. La imputación a Cristo de una humanidad sujeta a todos los efectos y consecuencias de la caída. A manera de resumen respecto a la doctrina de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, respecto a la naturaleza humana de Cristo, sirvan aquí las palabras de la declaración propuesta por Thomas F. Torrance en una sesión de la Comisión Fe y Constitución del Concilio Ecuménico Mundial ocurrida en Erlenau, Alemania, en julio de 1956, y citada por el Dr. Jean Schurcher, tomado por nuestros sentimientos en la página 10. La declaración es así: necesitamos considerar más seriamente el hecho de que el Verbo de Dios asumió nuestra sarx, nuestra carne, esto es, nuestra humanidad caída, y no una inmaculadamente concebida, para así santificarla. La doctrina de la iglesia necesita ser pensada en términos del hecho de que Cristo Jesús asumió nuestra humanidad y se santificó. La iglesia es santa en la santificación de Cristo. Citado por Harry Johnson en La humanidad del Salvador, Londres Export Press, 1982, página 172. Y el mismo Thomas Torrance es aún más explícito en su obra La mediación de Cristo, en la página 48 y 49, citado por Jack Sequeira en Más allá de la fe, Pacific Press, 1993, página 44 y 45. Torrance se expresa así: tal vez la más fundamental verdad que hemos aprendido de la iglesia cristiana, o antes reaprendida, ya ves que la suprimimos, es que la encarnación fue la venida de Dios para salvarnos en el cierne de nuestra caída y depravada humanidad, cuando ella está en su punto más alto de enemistad y violencia contra el reconciliante amor divino. Quiero decir, la encarnación debe ser comprendida como la venida de Dios para tomar sobre sí mismo nuestra caída naturaleza humana, nuestra real existencia cargada de pecado y culpa, nuestra humanidad en forma de mente y alma, en su alienación del Creador. Esta es la doctrina encontrada en todas partes de la iglesia primitiva en los primeros 5 siglos y se expresa frecuentemente en términos de que el hombre total tuvo que ser asumido por Cristo para que el hombre total pudiese ser salvo y para que el no asumido se pierda, o sea, lo que Dios no asumió en Cristo no sea salvo. Así, la encarnación debía ser entendida como el envío del Hijo de Dios en la concreta forma de nuestra propia naturaleza pecaminosa y como sacrificio por el pecado, en el cual Él juzgó el pecado en su verdadera naturaleza, de forma a redimir el hombre de su mente carnal y hostil. Síntesis, amigos queridos, de cómo el segundo grupo de obreros de la parábola de Mateo 20 apostataron de la verdad en cuanto a la naturaleza divino-humana de Cristo. Número 1. ¿Cómo apostató el segundo grupo de obreros, los de la hora tercera, después de la muerte de los apóstoles? Lo hicieron en 2 formas. En primer lugar, abandonando la doctrina de la divinidad de Cristo, al poner en lugar de Él como único representante de Dios al papado, usurpando el lugar de Dios, sentándolo en el templo de Dios como Dios, haciéndolo pasar por Dios. Y añadiendo a eso la práctica, la doctrina de la transubstanciación, donde se le da al sacerdote, por medio de la autoridad de la iglesia, según la teología católica, la capacidad de crear al propio creador. En segundo lugar, este grupo apostató
de la doctrina del Nuevo Testamento respecto a la naturaleza humana caída que asumió Jesús y sustituyéndola por la naturaleza humana no caída de Cristo debido a su nacimiento de una mujer concebida sin pecado. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, entonces se apostató por parte del segundo grupo de la doctrina bíblica de la naturaleza humana caída que asumió Jesús al hacerse humano. Pero hay un segundo punto como fundamento de la verdad bíblica, ¿recuerdan? ¿Cuál era? La palabra de Dios. Apostató el segundo grupo de obreros, los de la hora tercera, en esto también. Definitivamente, a todas luces, sí lo hizo. ¿Cómo? Bueno, el mismo sistema que llegó a formarse después de la muerte de los apóstoles, poco después de entrado el segundo siglo de la era cristiana, es decir, el papado, allí empezó sus raíces, sustituyó luego oficialmente la Biblia por la tradición. Y hasta el momento dicha institución defiende con mucho orgullo esa posición, demostrando que con eso tiene autoridad. La tradición sobre la Biblia. Y en este sentido, como parte de la contrarreforma católica, se ideó también un plan muy astuto para lograr finalmente no solo sustituir la Biblia por la tradición, sino ir mucho más allá. La meta fue alterar las mismas escrituras en sus fuentes textuales griegas, principalmente el Nuevo Testamento. Fue así como después de un periodo de más de 300 años, durante el cual el pueblo cristiano pudo leer la palabra de Dios proveniente de traducciones hechas del texto mayoritario, de donde también viene el textus receptus, por el trabajo de algunos de los reformadores como Lutero, Tyndale, etc. De pronto aparecen en escena supuestos textos griegos más confiables que los que usaron los reformadores para hacer sus traducciones. Estos supuestos textos fueron, después de un tiempo, dando un curioso giro que lo lleva desde el Vaticano hasta las Sociedades Bíblicas Unidas, desde donde a partir del siglo XIX han llegado a sustituir al texto mayoritario. Me refiero a los códices sinaítico y vaticano. Tienen su origen en las fuentes católicas, en el Vaticano. El Vaticano los usó finalmente para sustituir el texto griego que utilizaron los reformadores para sus traducciones. Primeramente quemaban las Biblias. Como vieron que no tenían efecto, decidieron entonces alterar las escrituras a través de la elaboración de estos dos documentos, sinaítico y vaticano. En ellos, el texto griego del Nuevo Testamento fue manipulado, fue alterado en manos de dos obispos anglicanos, Westcott y Hort, que aunque eran anglicanos eran de corte liberal católica. Sobre esto no tenemos tiempo para entrar en eso ahora, ni es el momento, considero. Pueden ver los videos Alterando la Palabra y también los videos, que es otra serie, Crisis de Conciencia. Ahí pueden encontrar información sobre todo lo que ocurrió con estos códices que aparecieron para alterar el texto griego utilizado por los reformadores. Pero nos queda un tercer punto que indagar como fundamento de la verdad cristiana en relación a este segundo grupo, la ley de Dios. Apostató el segundo grupo de la parábola. En este aspecto también, el de la ley de Dios. Bueno, esta misma entidad, el papado, que ya vimos cómo se apartó de los primeros fundamentos de la verdad, de la enseñanza de la palabra de Dios sobre la persona de Cristo, y que se apartó también de la palabra del Señor sustituyéndola por la tradición. También lo hizo de la ley de Dios. En este caso, basta tan solo leer cualquier libro, revista,
ver cualquier exposición en video o audio, como sea, que exprese la posición católica sobre la ley de Dios, para descubrir que fue ella quien la cambió. Así, los 10 mandamientos de la ley de Dios fueron alterados en una forma impresionante. El segundo mandamiento, que dice que no debemos tener imágenes, no debemos inclinarnos ante las imágenes, fue totalmente eliminado, porque esto daba problema a la Iglesia Católica, pues había muchos fieles católicos, personas, hijos de Dios sinceros, que estaban empezando a reclamar por qué había adoración de imágenes en los templos católicos. Y entonces, al no tener cómo explicarlo en cuanto a los 10 mandamientos que prohíbe tal acto, lo que optaron fue por eliminar ese segundo mandamiento para que no diera ya más problema. Tanto así que en el catecismo ya no aparece ese segundo mandamiento. Usted puede corroborarlo, buscar los 10 mandamientos del catecismo, compararlos con los 10 mandamientos de la Biblia. Eso lo estaremos haciendo luego en otro tema específico de ese tema, en ese punto. Pero por ahora es importante que sepan cómo alteró el catolicismo la ley de Dios. El segundo mandamiento lo eliminó, el que nos dice que no debemos inclinarnos ante las imágenes. El cuarto mandamiento pasó a ser el tercero, puesto que se eliminó el segundo. Se va corriendo uno. Y ese tercero, como usted lo va a leer en el catecismo, no es como está en la Biblia. Porque como está en la Biblia, aún en las versiones católicas es 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el séptimo. Por tanto, lo bendijo Dios y lo santificó. Y si leen versiones católicas van a encontrar que dice directamente sábado en ese cuarto mandamiento. Pero, ¿cómo fue alterado? Bueno, pasó a ser el tercero por el segundo que eliminaron. Pero además de pasar a ser el tercero, pasó de contenido. Lo cambiaron de contenido, o le cambiaron el contenido, porque en vez de decir ahora en el catecismo santificar el sábado, ahora dice santificar las fiestas. Entonces fue eliminado el segundo, fue cambiado el cuarto, y el décimo, que ahora sería el noveno, por el segundo que se eliminó en el catecismo, entonces se dividió en 2, para que siempre queden 10, y las personas que no leen la Biblia y piensan que los mandamientos que están en el catecismo son los mismos de la Biblia, no se den cuenta de tal cosa. Entonces, cambió esta entidad, la ley de Dios, la alteró, la pisoteó, apostató contra ella, definidamente sí. Y que en cuanto al cuarto punto, la inmortalidad del alma. Bueno, en cuanto a este cuarto punto, el segundo grupo apostató en la forma más abierta posible. Lo hizo de 2 formas: enseñando por doquier y en forma total y absoluta la doctrina de la inmortalidad del alma. Allí fue cuando surgió dentro de las filas del cristianismo la doctrina del infierno que nunca acabará. Esto es parte de la doctrina de la inmortalidad del alma. Estaremos tocando un tema totalmente aparte sobre lo que es el infierno en la Biblia. Allí estaremos hablando un poco más de eso. Pero lo que hizo este segundo grupo con esta doctrina es enseñar que cuando el hombre muere, no muere, sino que muere solamente su cuerpo, su parte física, pero que el alma sigue viviendo. Se convierte en un alma desencarnada, que le toca ir primero, si no ha hecho los arreglos correspondientes, al purgatorio, y si hizo los arreglos correspondientes para no ir al purgatorio, entonces va directamente al cielo si es salvo, o va directamente al infierno si es perdido, y allí, tanto en el cielo o en el infierno, vivirá por siempre. Esa es la doctrina básica de la inmortalidad del alma. Es decir, que el hombre cuando muere, no muere, sino que su alma sigue viva, solo muere su parte física. Y la otra forma en la que alteró la doctrina bíblica de que el hombre no es inmortal, que solamente puede vivir para siempre en conexión con Cristo. La otra forma en la que la alteró fue con la doctrina de la naturaleza humana de Cristo, no caída por provenir de una mujer que fue concebida sin pecado.
¿Cómo afectó esto? ¿Cómo se relaciona esta doctrina con la inmortalidad del alma? Veamos un poquito más de cerca esto. La doctrina bíblica de que la naturaleza humana que Cristo tomó es la naturaleza humana caída, regenerada, la que adquieren los hijos de Dios cuando experimentan la conversión o son nacidos del Espíritu, enseña por ende que el ser humano puede obedecer a Dios como obedeció Cristo, puesto que Cristo tuvo la misma naturaleza nuestra y en esa naturaleza nuestra caída, Él no pecó. Entonces el ser humano caído, recibiendo el Espíritu Santo para ser engendrado por Él, como fue engendrado Cristo también, puede rendir a Dios la misma obediencia que rindió Cristo. Repito, la doctrina bíblica de que Cristo tomó la naturaleza humana caída del hombre, regenerada, nos enseña que entonces el hombre regenerado puede vivir la vida que Cristo vivió, porque Cristo vivió esa vida sin pecado en la misma naturaleza humana caída que nos corresponde vivir a nosotros. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos engendre para nacer del Espíritu, podemos vivir la vida que vivió Cristo. Pero la doctrina de la naturaleza humana de Cristo no caída enseña que como Cristo tomó una naturaleza diferente a la nuestra, por provenir de una mujer que no fue concebida en pecado, sino que no tenía naturaleza humana pecaminosa, la Virgen María, entonces enseña que la naturaleza que tomó Jesús es la que tenía Adán antes de la caída. Y si Él tomó esa naturaleza, entonces obviamente esa naturaleza es distinta a la nuestra. Entonces la vida que vivió Jesús sin pecado solo la pudo vivir Él, porque solo Él tuvo esa naturaleza no caída. Eso implica que los cristianos no podemos mirar a Jesús como nuestro modelo para seguir la vida que Él vivió, porque nunca podríamos, siendo que tenemos naturalezas diferentes. Y eso nos lleva a que como no podremos nunca vivir la vida que Cristo vivió, que fue una vida sin pecado, entonces, por ende, como resultado lógico, nunca podremos llegar los cristianos a un punto en nuestra vida en que no pequemos. Eso es imposible, porque nuestra naturaleza humana caída nos lo imposibilita. Y como eso es así, entonces, cuando Cristo venga por segunda vez y nos cambie esta naturaleza humana caída por un cuerpo glorificado, solamente a partir de allí es que el cristiano podrá no pecar en forma definitiva. Pero eso significa entonces que si la única ocasión en la que el cristiano podría dejar de pecar es hasta que Cristo venga, entonces eso implicaría a la vez que cuando Cristo venga es cuando será cambiado el carácter, la mente carnal que tuvieron sus hijos cuando estaban en el mundo. Es decir, que el carácter no puede ser cambiado, el carácter del cristiano no puede ser cambiado hasta ser llevado a un punto en que ya no desobedezca a Dios, en que obedezca completamente la ley de Dios. No puede serlo hasta la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que el carácter de sus hijos será cambiado a la semejanza del carácter de Cristo antes de que ocurra la segunda venida de Cristo, y que lo que nos será cambiado como hijos de Dios en la segunda venida de Cristo es este cuerpo pecaminoso, pero no el carácter. El carácter habrá tenido que ser cambiado antes, puesto que los hijos de Dios serán sellados con el carácter de Dios antes de que caigan las plagas, según Apocalipsis 7. Serán sellados con el carácter de Dios porque tienen el carácter de Dios, o el nombre de Dios, que es lo mismo que su carácter. Pero si aún ese carácter tiene que ser cambiado, no antes de que Cristo venga, sino hasta después de lo que la Biblia presenta como el sellamiento. Es decir, si el carácter del cristiano será cambiado hasta la segunda venida de Cristo, entonces miren lo que se estaría diciendo.
Un carácter no transformado a la imagen y semejanza de Cristo es un carácter en el que el pecado todavía reina, todavía dirige. Entonces, si Cristo me cambia el carácter únicamente en ocasión de la segunda venida de Él y no antes, entonces quiere decir que Él tendrá que introducirme en su reino siendo yo pecador. A ver si explico un poquito esto. Él tendría que introducirme en su reino sin haber decidido yo abandonar el pecado. Él viene, entonces, y así como soy pecador violando su ley, Él me mete en su reino. Solo que antes de meterme en su reino me cambia esta carne. Si usted lo analiza a fondo, eso se llama inmortalidad del alma. En otras palabras, lo que le dijo Satanás a Eva, que sería una persona que viviría para siempre siendo pecadora, está manifestada en forma muy sutil en esta doctrina. Repito, la doctrina de la inmortalidad del alma está impregnada, fue infiltrada en la forma más sutil que se pudo en la enseñanza de que la naturaleza humana que Cristo tomó fue una naturaleza humana no caída. Porque entonces nunca podremos nosotros los cristianos, que tendríamos en ese caso una naturaleza humana caída, distinta a la que Cristo tomó, vivir la vida que Cristo vivió. Y en ese estado de una naturaleza humana caída que se levanta y cae y peca y cae y peca y cae, en ese estado el Señor tendría que salvarme. Ustedes notarán que en el primer grupo esta misma situación se dio también. La Escritura decía acerca del pueblo judío y de allí en adelante a todos los hijos de Dios que formaran parte de su pueblo, que Cristo vino para salvarlos de sus pecados, según el Evangelio de Mateo, el capítulo 1. Vino para salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Pero el pueblo del primer grupo, los primeros obreros, no quisieron ser salvados de sus pecados a través de Cristo. Y por eso Jesús les dijo, en vuestros pecados moriréis. Esa situación de ellos sería exactamente la misma de nosotros si creemos, si aceptamos esa doctrina falsa, inventada por el catolicismo, de que la naturaleza humana que Cristo tomó no es la nuestra, porque en tal caso Dios tendría que salvarnos en nuestros pecados y no de nuestros pecados. Si no ha quedado claro este punto, en los siguientes grupos hemos de analizar un poquito también, los grupos que hemos de ver, los que faltan, un poquito más esta doctrina, y vamos a tal vez incluir ahí algunos conceptos que van a aclararnos un poquito más esta doctrina que ha causado tanta problemática en el ámbito cristiano. Y entonces dejamos por aquí al segundo grupo y podemos ver cómo apostataron de los 3 puntos doctrinales fundamentales: Cristo como Dios, Cristo como divino, su palabra, su ley y la doctrina de la no inmortalidad del hombre, con la invención de la doctrina de la naturaleza humana de Cristo no caída. Y pasamos entonces al análisis del tercer grupo, los de la hora sexta, la iglesia de la Reforma Protestante. ¿Cuál fue la actitud de este tercer grupo respecto a estos 3 puntos fundamentales? La persona de Cristo, su palabra, su ley y la doctrina de la no inmortalidad del alma. Estaremos viéndolo en nuestra próxima sección. Bendiciones del Señor.